Muy buenos días tengan todos ustedes y agradecemos su presencia y les invitamos a continuar con nuestra siguiente plática. Es por ello que en nombre de Anasbabi México tengo el placer de presentar a nuestro siguiente ponente, quien es un médico genetista más que reconocido en el ámbito profesional. Contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Centeno, quien nos dará la siguiente charla de citiopatías que cursan con alteraciones oculares. El doctor Juan Carlos Centeno es médico cirujano egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, especialista en genética médica egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro en ciencias médicas de la misma institución y doctor en ciencias médicas también por la UNAM. Actualmente es profesor titular de tiempo completo en el Departamento de Bioquímica en la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina y jefe del Laboratorio de Genética Médica y la Unidad Periférica del Instituto de Oftalmología El Conde de la Valenciana y la Facultad de Medicina de la UNAM. Asimismo, el doctor es investigador nacional de nivel 3 del 2018 hasta el 2024. Doctor Centeno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y le daré para que usted pueda ayudarnos a compartir su charla. Doctor, bienvenido. Gracias, Ramiro. Es un gusto participar con ustedes en este evento y muchas gracias por la invitación. Adelante, doctor. Ya puede compartir su pantalla. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias también a la Asociación Anasbabi, Citiopatías México, por la invitación. Y es un gusto compartir con ustedes estos momentos. Entonces vamos a empezar. Ya ustedes conocen bastante acerca de las citiopatías. Son un grupo de enfermedades humanas que se caracterizan, entre otras cosas, por su pleiotropismo y su heterogeneidad. Afectan múltiples órganos y se han reconocido por lo menos 10 órganos principales blancos de alteraciones por la alteración, por las anomalías en las idiopatías. Uno de estos órganos es la retina que, como sabemos, es el tejido que puede captar la luz, y esta captación de la luz nos lleva a la función visual. Arriba en esta imagen tenemos un fondo de ojo donde se ve una retina normal, vemos la cabeza del nervio óptico y vemos esta parte un poquito más oscura que se llama mácula, que es la parte con la que tenemos mejor visión, porque ahí tenemos concentrados los fotorreceptores que se llaman conos. Es muy importante recordar los fotorreceptores, los vamos a ver más adelante, porque de ahí se deriva la sintomatología visual en pacientes que tienen citiopatías que afectan la visión. Y en la figura de abajo vemos como comparación una retina que está afectada por una mutación en un gen que tiene que ver con los cilios, la ciliopatía, y vemos como, entre otras cosas, la retina empieza a acumular un pigmento. En este caso el pigmento está en la región periférica. Ese pigmento tiene una característica específica en su morfología, pero también tenemos otros datos, como por ejemplo la vasculatura se empieza a hacer más delgada, empiezan a morirse las células, los fotorreceptores, y tenemos entonces los síntomas visuales dependiendo de la enfermedad. Es importante recordar que se han asociado hasta el momento más o menos 200 genes en citiopatías en el humano. Quiere decir que es una de las enfermedades con mayor heterogeneidad que se conoce. Y también importante recordar que más o menos 25% de las distrofias retinianas, es decir, de los fenotipos que vemos como en el caso de esta fotografía de aquí abajo, 25% de ellos se asocian a genes de ciliopatías, de manera que es muy frecuente en la práctica de la oftalmología o de los genetistas que vemos con frecuencia pacientes con alteraciones oculares y de retina, encontrar datos extraoculares que nos sugieran o nos confirman una ciliopatía. Bien, los bastones y los conos, que son los fotorreceptores de la retina humana, son cilios o tienen una parte de cilios. Este es el cilio normal. Recordemos que hay dos tipos de cilios: los cilios de motilidad y los cilios sensoriales, a los cuales pertenecen los bastones y los conos. El cilio del bastón y del cono se ha modificado de una manera muy especializada y ha dado como resultado una estructura que se llama segmento externo, que está compuesto por discos, pero recordemos que esta es una variación del cilio. ¿Para qué se realizó esta variación estructural de los bastones y los conos? Bueno, para poder tener superficie en donde
puedan capturarse las señales luminosas, es decir, los fotones. Estos segmentos externos, tanto de bastones y de conos, están repletos de una proteína que se llama opsinas. En el caso de los bastones es la rodopsina, y en el caso de los conos son 3 tipos de proteínas que tienen que ver con la captación de los colores, o la identificación de los colores. Bueno, también vemos que son diferentes en su estructura. Los bastones son más grandes, más largos, tienen una superficie mayor, y esto es porque necesitamos más función de bastones cuando estamos en condiciones de poca luz. Sin embargo, los conos nos sirven para ver en luz de día, cuando hay bastante luz, y por lo tanto, digamos que su requerimiento de proteínas, opsinas, es menor, y por eso su estructura también es diferente. Y esto es bastante interesante cuando nos explicamos la sintomatología visual de los pacientes con ciliopatías. Cuando una cilopatía afecta a la retina, tenemos diversos fenotipos. El más común siempre en cualquier parte del mundo va a ser la retinosis pigmentaria cuando hablamos de distrofia retinianas. Y habíamos visto un poquito hace un momento de esto. Es este pigmento que se deposita particularmente en la periferia, pero hay otros fenotipos asociados también a ciliopatías, como la enfermedad de Stargardt, que es una maculopatía, afecta la parte de la mácula, la parte central. Y también tenemos otros fenotipos retinianos como las distrofias cono-bastón y la amaurosis congénita de Leber, que es la distrofia retiniana de inicio más temprano y más grave, por lo tanto, porque nos conlleva un pronóstico muy grave para el paciente. Dependiendo del diagnóstico va a ser la sintomatología. Por ejemplo, retinosis pigmentaria, se afectan primero los bastones, y entonces lo primero que el paciente experimenta es una mala visión en la oscuridad, y luego mala visión de los campos periféricos, y hasta el final se afecta la parte central de la retina, que es la mácula, de manera que el paciente conserva visión central por bastante tiempo. Sin embargo, en la enfermedad de Stargardt y otras maculopatías es al revés. Primero se afectan los conos o la mácula, y eso lleva a que haya visión borrosa, mala identificación de los colores, fotofobia como datos iniciales, y secundariamente se afectan los bastones. Y así todos estos fenotipos que tenemos aquí tienen su sintomatología específica dependiendo qué tipo de fotorreceptor se afecta inicialmente. Si lo vemos específicamente en la retinosis pigmentaria, vemos que una retina normal se vería así, con su nervio óptico y su mácula aquí en el centro un poquito más oscuro. Recuerden que la mácula es la parte de mejor visión de nuestra retina. Si hacemos una tomografía de esa retina, vamos a encontrar varias capas, pero hay 2 bien importantes. Una se llama la capa nuclear externa, que corresponde a los núcleos de los fotorreceptores que ya platicamos, y otra muy importante que se llama la zona elipsoide, que es esta que se señala aquí, que es esta zona o esta capa blanca que se ve en la retina normal. Bueno, cuando tenemos ya una ciliopatía retiniana, esas capas se van degenerando y nos van dando un marcador de progresión o de qué tan grave está afectada la retina. La zona elipsoide corresponde a la unión entre el segmento externo y el segmento interno del fotorreceptor, de manera que es un buen indicador de qué tan íntegro o qué tan perdido está los cilios en esos fotorreceptores. Y vemos que en la degeneración retiniana temprana o en las fases iniciales, pues todavía podemos ver la zona elipsoide, ya también la capa nuclear externa está un poco atrofiada, y en las etapas tardías de la retinosis pigmentaria y otras degeneraciones retinianas, pues esas capas están prácticamente perdidas. Ven ustedes que la retina ya ha perdido su estructura histológica, y esto se asocia con una ceguera o una deficiencia visual bastante grave. ¿Cómo podemos clasificar las ciliopatías retinianas? Bueno, dependiendo de en qué contexto lo estemos viendo. Por ejemplo, si lo tomamos en el contexto de los genes que tienen que ver con la formación y la función de los cilios o del segmento externo de los fotorreceptores, pues podemos definirlas como ciliopatías por defectos en la estructura del segmento externo. Es decir, hay una mutación en un gen que impide que se forme adecuadamente el segmento externo,
y eso me lleva a una ciliopatía retiniana. Pero puede ser que la estructura esté normal y la mutación esté localizada en un gen que tiene que ver con la función de ese fotorreceptor, con la función de ese segmento externo. ¿Cuál es la función más importante del segmento externo? Se llama fototransducción, es convertir la señal luminosa, el fotón, convertirla en una señal neurológica, que es la función visual. Y eso se logra, repito, por la función y la estructura normal de los hilos. En el contexto clínico podemos dividir a las ciliopatías retinianas en aquellas que afectan solamente la retina y las llamamos no sindrómicas, no hay otra afectación fuera del ojo, pero en muchos casos hay afectaciones a otros niveles, como ya vimos, y ahí podemos clasificarlas como ciliopatías retinianas sindrómicas. Y como se hace para otras enfermedades monogénicas y genéticas, podemos clasificarlas también de acuerdo al tipo de herencia en ciliopatías retinianas dominantes, ciliopatías retinianas recesivas y ciliopatías retinianas ligadas al X. Y esto depende, como sabemos, de la localización del gen y también de la manera en que se transmite ese gen y se manifiesta la enfermedad en la descendencia. En lo que se respecta a ciliopatías retinianas no sindrómicas, a pesar de que hay varios fenotipos y que ya mencioné algunos y mostré los fondos de ojos de los pacientes, yo diría que hay dos principales cuando hablamos de ciliopatías retinianas no sindrómicas. La primera sería la maurosis congénita de Leber, que dijimos que es una forma de retinosis pigmentaria de inicio muy temprano, congénito como su nombre lo dice, y muy mal pronóstico. Los pacientes tienen nistagmo muy temprano, los pacientes tienen muy mala visión. A los 6 meses se hace un electroretinograma y no hay respuesta eléctrica de la retina, y eso es uno de los datos que nos indica, nos hace el diagnóstico de amaurosis congénita de Leber. Todos estos genes que ven ustedes aquí son genes que están demostrados que su mutación nos lleva a fenotipos de amaurosis congénita de Leber. Y los genes que están en recuadros rojos son genes en los que en nuestra institución o a lo largo de estos años que hemos estudiado pacientes con ciliopatías retinianas, hemos encontrado mutaciones en estos genes en pacientes mexicanos. Ven ustedes entonces que son muchos genes en amaurosis de Leber y que en pacientes mexicanos, al menos en la experiencia que nosotros tenemos, pues también existen diversidad de mutaciones en estos genes. Y el otro fenotipo asociado a ciliopatía retiniana no sindrómica es la retinosis pigmentaria. También se llama retinitis pigmentosa, se prefiere usar retinosis pigmentaria porque no es una inflamación como tal de la retina. Y repito, esta es la distrofia retiniana más frecuente en cualquier parte del mundo, con una incidencia de 1 en 2.500 a 1 en 3.000. Y hay muchos genes, bastantes genes, repito, los que están en rojo son genes que hemos encontrado con mutaciones en pacientes de nuestro instituto, en nuestra experiencia profesional, y también son bastantes genes. De manera que es un reto, como sabemos todos los que estamos involucrados en el estudio de pacientes con enfermedades genéticas, encontrar cuál es la mutación responsable en un paciente con amaurosis de Leber o en un paciente con retinosis pigmentaria. ¿Por qué? Porque en cada paciente, en cada familia, va a ser uno de estos genes, pero en el cual está la mutación. ¿Cómo escojo cuál estudiar primero para empezar a identificar la causa molecular? Vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Y ahora vamos a ver las ciliopatías retinianas que son sindrómicas, es decir, que hay afectación tanto de la retina, tanto de ojo, como afectación en otros órganos. Y hay diversos síndromes, algunos más conocidos que otros, por ejemplo el síndrome de Senior-Loken. Aquí vemos también los genes que están involucrados. Recuerden que en cada paciente, en cada familia es uno, y las posibilidades son todas estas, pero es uno en cada caso. Hay que demostrar cuál es la mutación en cada familia. Es muy importante para el diagnóstico final y para el pronóstico del paciente. Y aquí, además de la degeneración retiniana, lo principal extraocular sería una alteración renal que se llama nefronoptisis, que es muy grave, que esto compromete severamente la calidad de vida del paciente. Y otros síndromes más conocidos, como el síndrome de Bardet-Biedl, que por lo menos tenemos 21 subtipos o 21 genes asociados al síndrome de Bardet-Biedl,
Aquí en rojo, nuevamente, muestro cuáles son los genes que hemos encontrado mutados nosotros en pacientes con el síndrome de Bardet-Biedl que hemos analizado en nuestra institución. Y aquí, además de la degeneración retiniana, pues es un cuadro bastante florido, bastante pleiotrópico, obesidad, riñones poliquísticos, polidactilia, hipogonadismo, entre otros. Vamos a hablar un poquito más a detalle de Bardet-Biedl más adelante. Otro síndrome en este grupo de ciliopatías sindrómicas y que afectan ojo es el síndrome de Joubert. También es heterogéneo en su genética, son varios genes los que están afectados, algunos hemos nosotros demostrado mutaciones en pacientes mexicanos con síndrome de Joubert, y aparte de la afectación retiniana, también pueden tener riñones poliquísticos, polidactilia, anomalías cerebrales, y vean ustedes que se repiten algunos fenotipos, de manera que se puede encontrar un paciente con síndrome de Joubert, un paciente con síndrome de Bardet-Biedl, y eso ha llevado a que algunos investigadores o algunos médicos propongan que más que llamarles por epónimos como Bardet-Biedl o Meckel o Joubert, se pueda definir como anomalía o enfermedad relacionada con CEP290 o anomalía o enfermedad relacionada con HI1 o con BBS9, para evitar esto que estamos viendo, que es un solapamiento de las características clínicas entre síndromes. Esto sucede obviamente para otras enfermedades humanas. Otros síndromes como Meckel, un poquito más raro, menos frecuente, también se asocia con degeneración retiniana y fenotipos como encefalocele, polidactilia, riñones poliquísticos y discapacidad intelectual, algunos genes que están involucrados y algunos genes en que hemos encontrado mutaciones en pacientes mexicanos. Ven ustedes que si lo comparamos con los pacientes que les mostré en la diapositiva anterior de ciliopatías no sindrómicas, pues son menos los casos. Y eso es porque, como voy a enfatizar más adelante, creo que tenemos un subregistro de pacientes con ciliopatías, tanto sindrómicas como no sindrómicas retinianas, y tenemos un reto en hacer que estos pacientes tengan acceso a las tecnologías de diagnóstico genético más actuales. El síndrome de Jung tiene alteraciones esqueléticas muy importantes, torácicas sobre todo, puede tener polidactilia, degeneración retiniana, y el síndrome de Alström, que es un síndrome un poquito diferente. ¿Por qué? Porque solamente tiene un gen causante de la enfermedad, entonces aquí el diagnóstico es un poco más fácil, no tenemos que estudiar un número extenso de genes, sino que el diagnóstico es un poco más fácil al ser solo un gen, y tiene un fenotipo también bastante específico, como degeneración retiniana, hay sordera, hay obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y acantosis nigricans. Se confunde mucho con el síndrome de Bardet-Biedl, pero no tiene alguna de las características de Bardet-Biedl que voy a mencionar un poquito más adelante. De manera que si hacemos un diagrama analizando la variabilidad tanto genética como fenotípica, como clínica, de las ciliopatías retinianas, tanto sindrómicas como no sindrómicas, tenemos esto, que es un solapamiento muy importante, y vemos que genes cuya mutación me pueden dar degeneración retiniana aislada, como retinosis pigmentaria o como distrofia macular, pues a veces esas mutaciones o mutaciones en esos genes, pues también me pueden dar síndrome de Bardet-Biedl, o a veces mutaciones en genes de Bardet-Biedl bien conocidos me pueden llevar a enfermedades como la distrofia de Shorey polidactilia, de Jung, por ejemplo, o también para el síndrome de Joubert. Hay un solapamiento muy importante, y de ahí que se esté prefiriendo en algunas ocasiones, o algunas personas prefieren llamarle ciliopatía asociada a IFT43 o ciliopatía asociada a DS9, etc. Y un ejemplo extremo sería el gen CEP290, que está asociado a muchísimos fenotipos, como ustedes, a Bardet-Biedl, a distrofia retiniana aislada, a síndrome de Joubert o a amaurosis de Leber. Entonces,
no podemos predecir a partir de un fenotipo cuál es la mutación responsable en cada paciente. Incluso en familias la mutación se puede comportar diferente y un hermano tener un diagnóstico clínico y otro hermano tener diagnóstico clínico porque las características están variando. También se ha hecho una correlación entre el tipo de mutación y la afectación, si es más a conos o si es más a bastones, y si esa afectación ocular es progresiva o esperamos que sea grave. Y vemos que es evidente que el cono está más afectado en las distrofias maculares o en las distrofias de conos, y los bastones están más afectados en las distrofias como la retinosis pigmentaria u otras como la distrofia de bastones y conos. Bueno, importante también recordar que estamos ante una edad dorada de diagnóstico genético en general. Yo la llamo, por mi información y por mi trabajo, la edad dorada de las distrofias retinianas, pero esto aplica a otras. ¿Por qué? Porque se han mejorado tecnologías de diagnóstico genético, que ahora es posible hacer diagnósticos que antes no eran posibles o se llevaban muchísimos años. También estos diagnósticos han modificado o están modificando el manejo médico de acuerdo al genotipo. Y eso es muy importante porque ya tiene una aplicación directa a la clínica y al manejo del paciente. Y tercer lugar, muy importante, que de acuerdo al genotipo, a la mutación genética, es posible que el paciente tenga acceso a nuevas terapias que se están desarrollando y eso es de gran importancia. Bueno, ahora ya se puede hacer secuenciación de grupos de genes, de una parte del material genético que codifica, que es el 1%, que sea en axoma, o también podemos hacer secuenciación de genomas completos, es decir, aunque sean 21 genes para Bardet-Biedl, podemos hacer un único estudio que cubra esos 21 genes, y eso es muy importante. Aquí les muestro rápidamente un estudio que hicimos en 139 pacientes con distrofias retinianas en nuestro instituto, algunos sindrómicos, algunos no sindrómicos, y vemos que se encontraron muchas mutaciones, casi 70% de los casos se resolvieron usando las nuevas tecnologías de secuenciación de siguiente generación, y hay mutaciones en genes de ciliopatías tanto sindrómicas como no sindrómicas, y la variabilidad es tremenda. No podemos decir que en México hay un solo gen o dos genes o tres genes asociados a estas enfermedades, sino que son bastantes genes. Bien, el síndrome de Bardet-Biedl es, como ustedes saben, autosómico recesivo, es una distrofia bastón-cono, es una retinosis pigmentaria y tiene otras anomalías como la polidactilia, la obesidad central, discapacidad intelectual, hipogonadismo y alteraciones renales. La frecuencia es variable, pero en general se dice que es uno en 100.000, y tenemos también datos o características secundarias que son todas estas que ven ustedes aquí. Tenemos las imágenes de unos pacientes que vimos recientemente, y que, bueno, otro dato importante es no solamente buscar la polidactilia, sino también el antecedente de cirugía que puede hacer que no veamos la polidactilia porque ya fue corregida quirúrgicamente. Hay 21 genes por lo menos actualmente para síndrome de Bardet-Biedl. En diferentes series se sabe que BBS1, BBS10, 2 y 9 son los genes más frecuentemente mutados, pero hay muchas posibilidades. Entonces, las nuevas tecnologías de secuenciación nos permiten hacer el análisis simultáneo de todos estos genes y poder identificar en cada paciente cuál es la mutación específica, porque eso nos da específicos y nos da pronósticos específicos. Se complican un poco las cosas porque también estamos encontrando, cada vez es más notorio, en sitios poco frecuentes. Por ejemplo, en esta familia con dos hermanitos con síndrome de Bardet-Biedl, encontramos una mutación en una región intrónica muy profunda, a más 1738. En este caso, es necesario hacer estudios de RNA, ya no solamente de DNA. En este caso, por ejemplo, al hacer el estudio de RNA de estos hermanitos con Bardet-Biedl, se encontró que el RNA sufrió una alteración. El exón 12 ya no era seguido del 13, como normalmente se produce, sino que entra una región críptica, un exón críptico, por la mutación en una región intrónica. Uno normalmente dice en un intrón las mutaciones no afectan, pero sí, en muchas ocasiones las mutaciones intrónicas afectan y se tiene que demostrar por estudios de RNA.
Otro síndrome es el síndrome de Alström, una frecuencia muy variable, entre 1 en 100.000 a 1.000.000, distrofia conobastón, hipoacusia, obesidad infantil, muy importante. Y aquí un dato clínico interesante es que no hay discapacidad intelectual, no hay polidactilia y no hay hipogonadismo. Y esto lo permite diferenciar clínicamente del síndrome de Bardet-Biedl, en los que sí tenemos estas alteraciones. Nosotros hemos estudiado varios pacientes con síndrome de Alström, particularmente una población en el estado de Durango, donde hay poblaciones endogámicas, es decir, hay casamientos entre personas de la misma comunidad o incluso familiares, patrimonios consanguíneos, y hemos encontrado ahí un efecto fundador para una mutación del gen ALPS1, que es una enfermedad autosómica recesiva. Entonces siempre hay que tomar en cuenta estos datos cuando los pacientes vienen de poblaciones cerradas, con consanguinidad, etc. Hay que pensar que sea una mutación homocigota y por efectos fundados. El síndrome de Joubert es otra entidad sindrómica. Se caracteriza por hipotonía en los niños, ataxia, retraso importante en el desarrollo y secundariamente hay degeneración retiniana, como vemos aquí. Esta es una retina normal y la retina alterada está arriba. Se afecta la retina tanto periférica como central. Y un dato muy importante en Joubert es en la resonancia magnética hay un signo que se llama el signo del molar o signo de la muela, que se explica por un adelgazamiento de los pedúnculos cerebelosos y del vermis cerebeloso que se asemeja a una muela. Y este es un dato que cuando lo vemos junto con otros datos clínicos puede ser el diagnóstico del síndrome de Joubert. Hay muchos genes para Joubert también, los más frecuentemente mutados son C542, CEP290, HI1 en diversas series. Y muy importante que no solamente se asocia a distrofia retiniana, sino puede haber también atrofia óptica, colobomas, nistagmos, etc. Es decir, las ciliopatías generalmente se manifiestan con retinopatía, pero en ocasiones no solamente retinopatía, sino otros datos a nivel de ojo o de retina. Y las cosas se complican todavía más porque se siguen descubriendo genes para ciliopatías. Por ejemplo, en febrero de 2021 se acaba de reportar un nuevo gen para síndrome de Joubert, que es IFT74, que se añade ya a la lista de genes para Joubert y que pues tiene un fenotipo bastante parecido a las otras formas de Joubert. Entonces, esto va creciendo cada vez más. Con las nuevas tecnologías se van haciendo estos nuevos diagnósticos y esto es muy importante de que las familias, los pacientes y los médicos pues sepamos que existen estas nuevas herramientas. Como conclusiones, podemos decir que debemos sospechar ciliopatía retiniana sindrómica cuando, aparte de la distrofia retiniana, se asocia a obesidad, diabetes, hipoacusia, malformaciones al cuadro clínico y esto nos hace una sospecha clínica de una ciliopatía. ¿Cuál es el gen más frecuentemente afectado en ciliopatías en México y en cualquier otra parte? Se llama Usher-2A, que es el gen del síndrome de Usher, que combina distrofia retiniana y sordera. Y es un gen muy frecuentemente afectado tanto en sindrómicas como en sindrómicas. Y también considerar que hay mucha heterogeneidad, tanto génica como alérica, en las ciliopatías con afectación ocular. No es un solo gen, ni dos, ni tres, son muchas las posibilidades, de manera que tenemos que utilizar las nuevas tecnologías de análisis genético, particularmente secuenciación de siguiente generación, que es el estudio genético de primera elección para el diagnóstico específico de qué ciliopatía se trata, de qué gen es el afectado y sobre todo cuál va a ser el pronóstico de ese paciente de acuerdo a su genotipo. Y algo que es muy importante, que necesitamos hacer, juntar esfuerzos o conjuntar esfuerzos para hacer el estudio genético de más pacientes con ciliopatías de nuestro país para identificar cuáles son las mutaciones que se repiten más, cuáles son los genes que más frecuentemente se afectan, porque eso al final nos va a dar un perfil de mutaciones que nos va a ayudar cuando tengamos que analizar pacientes nuevos. De manera que este es el panorama muy general de las ciliopatías con afección ocular y yo les agradezco una vez más la invitación a esta charla. Muchas gracias, doctor, por su plática, muy interesante, realmente creo que es muy relevante hoy en día para a todos aquellos que nos sirve y vemos pacientes con clínica ocular en la consulta.
Y doctor, nada más me gustaría poder escuchar su opinión acerca de un comentario que les quisiera dar a todos aquellos genetistas, pediatras o incluso oftalmólogos que ven a pacientes con alguna posibilidad de que tengan alguna ciliopatía ocular. ¿Cuál sería el consejo o recomendación para buscar intencionadamente estas enfermedades? Sí, eso es muy importante. Yo considero que lo que se tiene que hacer es caracterizar las alteraciones retinianas tanto estructurales como funcionales, y para eso hay una serie de batería de estudios, una serie de estudios que se pueden aplicar para saber qué tanto está afectado el cono, qué tanto está afectado el fotorreceptor y qué tanto está afectada a las estructuras oculares a otros niveles, como ya mencionamos. Entonces, lo primero sería una valoración oftalmológica y luego una valoración retiniana con un retinólogo especializado, y aplicar toda esta batería de estudios que se encuentran en hospitales especializados, que pueden incluir electroretinograma, pueden incluir la OCT que ya vimos, pueden incluir campos visuales, pueden incluir una serie de estudios que nos permiten evaluar íntegramente la función retiniana. Y una vez caracterizado eso, obviamente correlacionar con los fenotipos extraoculares para llegar a un diagnóstico clínico que deberá confirmarse por el estudio genético. Muchas gracias, doctor. Nuevamente le agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Es muy valiosa su participación. Y para los asistentes les invitamos que todas las dudas y preguntas nos las dejen aquí en los comentarios, en el chat o inclusive a nuestro correo personal para que podamos hacérselas llegar al doctor Centeno. Muchas gracias y continúen con nosotros.